Hipoxemia, que es la disminución de oxígeno a nivel arterial medida por los gases arteriales, que hablábamos de estos valores muy específicamente. Entonces ahí lo dejamos. El CHUN, que es la combinación de sangre venosa con sangre arterial en algunas cardiopatías. La altura, porque ¿qué pasa en las alturas? La presión barométrica, ¿qué? Disminuye o aumenta. La presión barométrica en las alturas disminuye o aumenta. A nivel del mar, usted está, ¿qué? Con disminución de la presión barométrica. Ay, qué interesante. Cuando a usted le dicen que a nivel del mar, la presión de mientras que si estoy, por ejemplo, en Chile, en Paraguay, que la presión barométrica es mucho más que alta o bajita. Entonces tengo menos que oxígeno. Entonces causa hipoxemia. Hipoventilación. ¿Qué pasa cuando hay hipoventilación? Hay que del CO2, o sea que hay hipercapnia. Entonces si tengo más CO2, tengo menos oxígeno. Entonces tengo hipoxemia. Alteración de mi relación vehicular, acabamos de ver que hay una alteración en la membrana alveolo-capilar, ya nombramos las causas cardíacas y las causas pulmonares, que dijimos que teníamos el SRA, que teníamos el edema agudo de pulmón de origen, puede ser cardiogénico o no cardiogénico. ¿Listo? Y hay efectos en la difusión, en el tránsito. ¿Listo? Entonces, la idea, mire que esto lo habíamos visto 8.800.000, pero lo necesito desglosado porque así se lo voy a necesito que tengan super focus por qué pasan cada uno de los eventos, porque estoy cansada que reciten las mismas cosas y que no sepan por qué pasan. Y aquí en adelante tenemos que dar explicaciones, tanto al docente en prácticas, como a los familiares, como al paciente. Entonces ya la dinámica tiene que cambiar completamente. ¿Listo? Para radiografía. Ay, no lo hice. Yo creo que nos va a poner el sorpresa. Sí, con radiografía. ¿Dónde más le toca primero? Bueno, ¿qué indicaciones tenemos para poner oxígeno? Entonces aquí tenemos, ya como que tocó. Tenemos alteraciones en el intercambio gaseoso, alveolo-capilar, que ya quedamos claras con ese hilo. Incapacidad sanguínea para el transporte de oxígeno, ¿cuál sería? Shock, hipovolemia, que la hipovolemia es la pérdida de sangre o electrolitos, anemia, debido a que la hemoglobina es el principal transportador, intoxicación por monóxido de carbono, hay más CO2 que oxígeno. 3. Disminución de oxígeno en la FiO2 inspirada, ahí hablamos, altitud, lo que acabamos de hablar, en altura normalmente hay menos oxígeno. La ventilación mecánica mal controlada, obviamente una mala programación de la ventilación mecánica hace desastres, como me puede salvar perfectamente, me puede matar. Déficit celular en la captación de oxígeno, sustancias que desplazan, alteran la captación como son el cianuro y el potasio, y otras causas que ya habíamos hablado de las cardíacas, deficiencias neurológicas. ¿Por qué las deficiencias neurológicas? Recuerden que nosotros tenemos a nivel central, ¿quién es el que regula la respiración? ¿Quién está por aquí? Mi bulbo raquídeo, ¿cierto? Sí. Entonces, si él es el encargado de mandarme esa señal hasta
mi diafragma, ¿cierto? Esto me parece extremadamente importante para que se genere una adecuada expansión, respiración, ventilación, oxigenación, todo. Si yo tengo una alteración neurológica, dado, voy a hacer un ejemplo, un trauma raquimedular en el cual hay un corte de la conexión de mi cerebro con el resto de mi cuerpo. Esa parte de la oxigenación, cómo puede estar la mecánica ventilatoria de mi paciente, la distensibilidad, la elasticidad, cómo puede estar funcionando de una forma completamente alterada. Por eso este tipo de pacientes les ponen algo que se llama marcapasos diafragmáticos, para cumplir la función de esa señal que se da desde mi cerebro hasta mi diafragma. Yo no sé si ustedes conocen el profe Montoya, el que era el director técnico de Once Caldas. Él le metieron unos balazos por robarle y los impactos fueron a nivel cervical, es un trauma raquimedular cervical y la conexión desde el cerebro hasta los pulmones y hasta mi diafragma se anuló completamente. Entonces un paciente que era candidato a estar ventilado de por vida. ¿Él sigue vivo? Él sigue vivo y muy vivo. Ajá. Entonces con él le implantaron el marcapasos para cumplir la función de estimulación para que pueda tener una respiración espontánea. Y de ahí para allá tenemos un montón de pares craneales que aplican para que sea una adecuada expansión, como está el nervio espinal, como está para que sea una adecuada tos. Entonces está el trigémino, el glosofaringio, el frénico y el más importante, el vago, que tiene la función de enervar tanto el diafragma frénico como el vago. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un paciente con alguna alteración neurológica, acuérdense que puede haber una interrupción, igual que los accidentes cerebrovasculares, los traumas raquimedulares. ¿Qué otras patologías neuro tenemos? Que se me escapa. Las más comunes, un trauma craneoencefálico, un TEC. Todo este tipo de patologías perfectamente me pueden alterar mi oxigenación, y es una parte súper importante que tenemos que tener, de sacarnos del estereotipo de que el oxígeno solamente es a nivel pulmonar, sino que a veces lo necesitamos más para patologías extrapulmonares y cardio. ¿Listo? Y trastornos del sueño. ¿Qué pasa en los trastornos del sueño? Tenemos una patología en específico que se llama SAOS, apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño se da principalmente en pacientes obesos, de cuello corto, o los que les gusta mucho levantar el codo, y eso pasa mucho en los borrachos, en los cuales usted tiene un periodo de desinhibición de su sistema nervioso central por supresión netamente del alcohol. Entonces, de un momento a otro se quedan sin respirar y ya después vuelven con el suspiro. Exactamente. ¿Qué pasa? La lengua se tira completamente hacia la glotis y obstruye completamente el paso del flujo aéreo, y ahí en ese momento se da la apnea. Profe, eso no es el que a veces dicen que con unas cositas en la nariz como que ayuda a la entrada de Normalmente ponen casi sentado. un BiPAP o un CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea para poder hacer apertura. Entonces, en el SAO se genera algo que se llama hipoventilación alveolar. Marica, ¿qué susto? ¿Sabes qué? Y en ese No tiene hipoventilación alveolar se requiere Cámara. oxígeno. ¿Listo? Claro hasta el momento. Soy pobre.
¿Qué dice? Hipoventilación alveolar, requerimientos. Pues, ¿qué se quiere hacer? Profe, entonces para esos problemas sí es como tratarlo como con esas cositas. Casi siempre es con presión positiva continua en la vía aérea. Entonces ahí sí pausa a interfaces o nasales solamente, dependiendo de cómo se acomode el paciente. Porque hay pacientes que son respiradores bucales, entonces por eso toca la máscara completa. Hay otros que se acomodan perfectamente a la nasal, hay gente que dice no, yo sangro mucho, depende como del paciente, de los requerimientos, de cómo se acomode. Se utiliza el uno o el otro y el CPAP no siempre va pegado a los sitios, pues es solamente la presión para que te abra la vía aérea. Hay opciones en las que, como el CPAP tiene una memoria, te muestra perfectamente en qué periodo del síntoma hubieron desaturaciones o hubo requerimientos. Ya es una lectura. ¿Listo? Bueno. Acá tenemos un término que quería tener, que tuviéramos súper claro, porque es uno de los que más confunden, que es, claro, creo que lo he reiterado, la hipoxia con la hipoxemia. Uno pregunta en los exámenes hipoxia, pone la presión arterial de oxígeno, la hipoxemia, la saturación, es una locura compleja. Necesito que por favor lo tengamos re claro. Hipoxia ligado a que se disminuye el aporte de oxígeno a nivel de las células, lo que limita la producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos celulares. Es el que nos ponemos la pulsoximetría, que puede estar influenciado muchas veces por vasoconstricción, o sea, por el frío, que no nos va a tensar igual. Listo. Pacientes con movimiento parkinsoniano, pues no hay quien les tenga hijo de pucha. Los niños son uno de los que uno como que, Dios mío, dame paciencia. Los niños encogen el dedo, lo tuercen, lloran, la mamá quiere morir también, entonces es una locura. Entonces, hay momentos en los que uno dice, Ay, qué desespero, sí. Espíritu Santo, ilumíname, marica. Entonces, balones normales tenemos 95, 99 normal, 91, 94 hipoxia leve, 86, 90 hipoxia moderada y menor a 86 hipoxia severa. Ojo, dependiendo de la patología que tenga. Eso estamos hablando. ¿Cuál situación? Nosotros aliviados, pues, sin un moco. Ok, hay situaciones que son cambiantes. Lo normal en un paciente con neumopatía es normal, de 85 a 92% es normal. Por favor, necesito que lo tengan súper claro. Un paciente no tiene que saturar 100%, niños. Y yo siento que cuando saturan 100% que está mal el decímetro. Sí, es porque no se acostumbra ya a ver los tan enfermos que... Entonces, 85, 92 en un paciente con EPOC. Normal. Y ojo, que hay cardiopatías cianosantes. ¿Cuáles son las cardiopatías cianosantes? Que creo que lo voy a dejar de consulta porque se tratan muchos datos. O búsquenlo en ahí en Google de juego. ¿Cómo que neumopatías? Yo creo que cianosantes sí son muchas. Es con Z. Yo no creo. Sí. Sí. Ay, no sé si estoy copiando esto bien. No, es con ese. Ay, hijo de puta, sí. Sí, con eso, cianosantes. Ay, que esto necesito que lo tengan, miren. Control G, negrilla, sostenida, subrayado, yo no sé cómo hijo de putas, pero ojo
con eso, porque perfectamente ustedes le ponen más oxígeno de lo normal a un paciente con cardiopatía de seno y prácticamente lo están matando. Sería Que aparece. ajá. Y tienen permitido saturar como 70%. Por eso se lo digo. Permitido. Busquen las cardiopatías centrales. Por eso me parece vital que lo tengan presente. Porque a veces cometemos el error. Tetralogía de Se está Fallot. muriendo. No, es lo permitido. Comunicación interventricular. No, ventrículo único. Comunicación interventricular. Pero igual. ¿Sí las estamos usando? Sí. ¿Cuáles son las cardiopatías de la sangre? Atresia pulmonar. Atresia pulmonar. Transposición de grandes arterias. Ajá. Tetralogía de Fallot. Ajá. Atresia. Ya le voy a mandar la foto. Ventrículo Fallot. Espérate, tetralogía fallo. Fallo. Ajá. ¿Cierto? Sí. Transposición de grandes arterias. Sí. Ventrículo único. Ventrículo único. Y ventrículo derecho de doble salida. Ah, y síndrome de corazón izquierdo. Esa atresia ventricular, ¿cierto? Pulmonar. Pulmonar. Sí, pulmonar. Ahí no están las comunicación interventricular y comunicación interauricular. No, profe. Atresia pulmonar. Eso fue lo que explicó una vez el profesor, Grandes arterias, que nacen sin la pared y Ajá, entonces que ellos lo operan. Que ellos lo tienen que operar cuando están bebés de días, sí, de una. Exactamente. Que les ponen una cosita. Y yo creo que eso después se tiene que cambiar, ¿no? Lo que les ponen cuando ya están más grandecitos. Sí. Sí, normalmente a veces sí, a veces ya quedan bien por vida. Entonces, estas patologías que son genosantes ya saben que se permite